space in between. Darling, you and me make this thing complete. ¿Tú te creerás, Isabel, que cuando se sabía lo de la menopausia, nadie sabía qué era la andropausia? Es verdad, tienes razón. Se estaba hablando de la menopausia y de la mujer durante décadas. Hay una fórmula popular española que ya la adivinaba. ¿Y? La pitopausia. Bueno, esa es la que forma... hacía referencia a lo mismo, porque la experiencia se tenía. Lo que pasa es que no había ni un cuadro médico, ni el bautismo posterior, pero afecta etcétera. Más que solo eso. O sea, pitopausia es reducirlo a muy poco, y es verdad que son una serie de cambios era el en el hombre. De cosas, de cambios. Bueno, vamos a hablar. Doctor Sánchez Grima, bienvenido. Adrián González, bien hallado. Bueno, vamos a hablar de estos dos procesos. Y luego hablaremos de lo que ha inventado Mundo Natural, mejor dicho, de lo que ha encontrado y ha trabajado, que es el Xcare. Bueno, pero lo primero, menopausia y andropausia, exactamente ¿qué son? ¿Se trata de un mismo fenómeno? ¿Es un fenómeno ligado a la edad? ¿Es un fenómeno básicamente hormonal? ¿Es una mezcla? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver, la menopausia lógicamente es el periodo en cual la mujer ya no tiene ningún tipo de ciclos, de regla, y por lo tanto no es fértil a ese nivel. Y en este caso sí se van produciendo, no ya en la posmenopausia, que es cuando ya no hay reglas, sino en la premenopausia o casi perimenopausia, es decir, cuando ya empiezan a fallar los ciclos, irregularidades, cambios de humor, dolores óseos, empieza a aparecer una cosa que es la osteopenia. Es decir, empieza a bajar la densidad ósea, empiezan a hincharse un poquito las piernas, a retener un poquito esa circulación, líquidos y tal, aumenta el colesterol o la obesidad, la celulitis, pero también lo que es muy frecuente es la pérdida de líbido, bajando esa necesidad sexual, y por supuesto va aumentando la inflamación en la vejiga y sequedad en la vagina. Entonces hay muchas personas que se quejan por esto y comentan que qué les pasa o cómo pueden prevenirlo. En la andropausia, para no dejarnos fuera a los hombres, claro, pues lógicamente también va ocurriendo este cambio que dices tú, que va con la edad, por supuesto, pero es mucho más suave. En cambio, la mujer es mucho más abrupto. Súbito, digamos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el hombre, aunque sabemos que podemos ser reproductores hasta los 70, incluso más años, en principio, lógicamente, va bajando esa calidad del semen, esa vitalidad, incluso también en el ánimo. Es decir, nos encontramos un poco más flojos, más decaídos, y por supuesto también afectando también a los huesos y a todo el sistema cardiovascular. El sistema digamos, lo que afecta a la osteopenia, luego la osteoporosis, etcétera, digamos, ¿se produce igual, es paralelo, o hay también diferencia de grados? Hay un poquito de grados, es más latente o más fuerte, en la mujer. El hombre es un poquito más lento. También es porque hacemos más ejercicio, en teoría, ¿no? Entonces eso sabemos que aumenta la producción de osteoblastos. Pero bueno, eso era antes, ¿eh? Yo creo que ahora hacen más ejercicio las mujeres. Sí, también es verdad que fuman más, como diría el doctor de la Morena. Más, ¿no? El tabaco, lógicamente, baja toda esta capacidad de... O sea, estos problemas se aumentan en la menopausia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, pensar que la situación hormonal basada en los estrógenos no es completa. Tenemos que pensar también en la progesterona, es decir, esa hormona que lógicamente es favorecedor de la vida, del bienestar de la mujer, y que lógicamente tenemos que darlo, si pudiéramos, no sintética, porque tiene efectos secundarios, incluso los estrógenos, a la hora de problemas de arteriosclerosis, problemas de tensión en las mamas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que intentar buscar una progesterona natural para que no vaya decayendo, y de esa manera aumentamos la producción de osteoblastos. Esto sí lo quiero decir, porque es producción de hueso, y no solamente de hueso, sino también de jugosidad o de secreción de mucosas. Por lo tanto, se suavizan todos estos síntomas. Bueno, y también se evita, si el hueso no está muy seco, ese momento que antes se decía que se ha roto la cadera, se ha caído y se ha roto la cadera, cuando lo que pasa es que se ha roto la cadera y se ha caído. Exactamente, por esa osteoporosis, por esa bajada de porque el hueso se ha ido quedando carcomido, osteoporótico. Entonces eso es importante que empecemos a pensar, sobre todo en comidas frescas, muy importante, que llevan fitohormonas, entre ellas la progesterona, lo que se llama progesterona, o sea, igual que la progesterona, y eso se toma. Lamentablemente hoy en día ya no hay elementos frescos vitales y están muy desnaturalizados, y por eso tenemos que a veces suplementarnos con progesterona natural. Pero ahí es donde llega la farmacopea de Mundo Natural, Adrián. ¿Qué tal, Federico? Sí, y esto es con ayuda esta vez de los americanos. Sí.
Hay que decir que nos no, han echado que una mano. algunas veces los americanos se portan bien. Además, ahora ya fallan en los Oscars como si fueran los Goya, o sea que ya son como los demás. Pero es verdad que lo estudian todo. Entonces, eso sí. Ellos Y además, te dan cuando se datos ponen, precisos. dicen de los alemanes. Yo no he visto cosa. Cuando los americanos se ponen, es que son máquinas. Estudian todo, hasta los pasos que tienes que dar para perder peso y para no destruir la masa ósea. Con precisión, ¿eh? Sí. Los pies, porque no son pasos, los pies. Eso es como ellos cuentan en pie. Sí, Entonces, en este caso, pues mira, nos han propuesto una tecnología que es de las más interesantes y con la mayor lógica para trabajar esos problemas asociados a la declinación de las hormonas masculinas y femeninas. Uh-huh. Porque ocurre en este caso, cuando llegamos a esta etapa, el hombre se feminiza y la mujer se masculiniza. ¿Por qué? Porque se pierden las hormonas que determinan los caracteres secundarios y claro, en este caso pues se equipara. La mujer que nos llevaba ventaja en todos los aspectos se equipara en cuanto a salud. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el colesterol, la obesidad, retención de líquido, los nervios se disparan y entra en una etapa de crisis considerable por la sobrecarga de las suprarrenales. El metabolismo disminuye. ¿Por qué? Porque el tiroides, se complica la situación tiroidea y el 20% de las mujeres en esta etapa son hipotiroideas. Entonces, ya ahí no hay un problema básico, estructural, digamos. Exactamente, que metabólicamente afecta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahí aparece esta crema, el Icare. Es un extracto de ñame salvaje, el wild yam, y una mezcla de la planta enana americana. Pues, ¿qué hace esta situación? Tanto en el hombre como en la mujer, lo que hace es reequilibrar y optimizar las hormonas. Importantísimo, porque para no notar ese bache, esa recaída, que realmente es una etapa crítica de la mujer. Ahí dice, he pegado un bajón de la menopausia que no levanto cabeza. Entonces, es verdad que inmunológicamente fallan desde el punto de vista osteomuscular. Es considerable y los nervios están agobiados constantemente. Y sobre todo psicológicamente, es decir, ya no puedo tener niños, ya mi vida ha terminado, ya vete tú a saber, a partir de ahora, esa palabra, esa frase. Es que a partir de ahora, y claro, a partir de ahora estás partido por el eje, o sea, mal. Y luego el proceso de la menopausia en sí, ¿no? Que se puede prolongar en el tiempo y hacerse insoportable. Y los síntomas, es curioso, los síntomas se potencian con el efecto estrogénico. Y tanto el hombre como la mujer en el mundo occidental somos estrógeno dominante. ¿Por qué? Por el plástico. Todo lo que metas en plástico absorbe, tiene un efecto estrógeno light. Los pesticidas, muchos fertilizantes tienen efecto estrógeno light. Y en este sentido, pues, logramos un efecto estrogénico. Entonces, inflamación de la próstata, disminución de la testosterona, que disminuye el libido sexual, la potencia y la calidad espermática. Muchas veces pensamos que tenemos que buscar un excitante y simplemente lo que tenemos es que reequilibrar lo que ya tenemos. Entonces, aquí es donde juega un papel fundamental el Icare en crema. El Icare es una crema que se aplica una pequeña porción, como el tamaño de un guisante. Debemos aplicarlo siempre en la cara interna de los brazos. De los brazos. Y de los muslos. Porque la piel es más fina, no hay muchos vellos. Lo absorbe más. Y lo absorbe más. ¿Y por qué no lo tomamos? O codos. No. Quiero decir codos por dentro o corvas, que son zonas de piel. Mira, esas zonas sí se puede aplicar también. Sí, también es muy frágil, muy, digamos, una piel muy finita. Mientras más fino sea el tejido, mejor se va a absorber. ¿Y por qué no lo tomamos? Si casi todos los suplementos vienen por vía oral. Porque el hígado desnaturaliza, destruye la progesterona o cualquier tipo de sustancia de estas características que vaya por vía oral. Entonces tienes que darla por vía transdérmica. ¿Y esto quién lo ha estudiado? Los americanos, porque aquí se vende producto por vía oral, pero que sepan que tiene poca eficacia. Para lograr disminuir los síntomas asociados a la menopausia y a la andropausia, tiene que ir por vía siempre tópica o transdérmica. Y además en esos sitios, qué curioso, ¿no? Fíjate, sí, que no tienen además nada que ver, pero bueno, está bien. Bueno, hay que decir que el doctor recibe en Pensamiento 27. Sí, pero que hay que pedir hora, ¿eh? Claro, en el 91 579 49 35. 579 49 35. Y luego, en Mundo Natural, si tienen que hacer alguna pregunta, porque es posible que esa persona esté en algún tipo de tratamiento. Exacto. Tienen que, lo mismo que se dice, no es oral. ¿Por qué? Porque el hígado destruye cualquier efecto y tal. Pero seguro que si hay una persona que tiene una enfermedad o está en un tratamiento X, el que sea, bueno, pues
querrá a lo mejor consultar. Claro Hay que un sí. teléfono en Mundo Natural. Es el 91 446 0000, si quieres saber si... 446 0000. Elixcare se llama esta crema, que por supuesto encontramos en parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés y en el Herbolario, que es uno de esos sitios perfectos para encargárselo a la persona de confianza. Bueno, muchas gracias, como Muchas siempre. gracias. Vamos a hacer una pausa y después va a estar con nosotros Luis Madero, que es uno de los médicos más eminentes en el tratamiento del cáncer infantil. Yo desconocía la estadística, sabía que había aumentado muchísimo la esperanza de curación de cáncer infantil en España, que hace apenas 20 años era prácticamente mortal. Es decir, era una cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, porque el organismo joven hace que se reproduzcan a gran velocidad las células que han entrado ya en metástasis, y aquello era rápido, trágico para la familia, etcétera. Pero que se está alcanzando ya un nivel de curación del 80% del cáncer infantil, que hace una generación era incurable. Pero viene además a contarnos algo que avanzaba el otro día con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer Infantil, y es que en muchos casos tienen 6 veces más riesgo estos niños de repetir tumores por cómo se ha ejecutado ese tratamiento, claro, por consecuencias de cómo ha sido. Entonces, lo que viene a decirnos el doctor es que hay que curar. Sí. Y a partir de ese momento ya podemos hablar de ese 80% de buenos resultados. Y hay que decir que ha muerto precisamente este fin de semana Pablo Raez, que es un joven que ha muerto, que tenía esta enfermedad, que consiguió que se hicieran muchas más donaciones, y España es un país de muchas donaciones, se pueden hacer muchas más, y no solamente no hace daño a la salud, sino que se queda muy bien consigo mismo. Lo mismo de sangre que de órganos, que es un país clásicamente donante, que de médula, que es especialmente importante. Sí, y además que yo esta mañana, echando un vistazo a todo lo que había ocurrido, me he dado cuenta hasta qué punto, fíjate que trabajamos aquí, Federico, sí, y estamos al día en cuanto a cuestiones sanitarias. No tengo ni idea de qué hay que hacer para donar médula, así que se lo vamos a preguntar al doctor Madero, porque todos podemos hacerlo, claro. Pues faltaría o no, más. y queremos saberlo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Cuántas veces